El refresco estrella de la primavera y el verano es la horchata. Consumimos más de 40 millones de litros en apenas unos meses. En los almacenes hay preparados más de 5 millones de chufas. Acabar con esta estacionalidad es clave para impulsar el sector y se está consiguiendo con mezcla de tecnología y conocimientos ancestrales del antiguo Egipto. Esta cerveza y esta horchata tienen algo en común. Las dos están elaboradas con chufas. Se le nota un poco la traza de la chufa. Hombre, pues yo la veo igual que la normal. No se nota ningún sabor a horchata. Nada que ver. Pruébala. Parece raro, pero es una mezcla ancestral ya empleada en el antiguo Egipto. Se hacía una bebida de cebada a la que se le añadían chufas para hervirla, de manera que las chufas quedaban más sabrosas y luego la bebida se utilizaba también para ser consumida. Esta es la cantidad de chufa que lleva cada botella de cerveza, un 20%. El resto es trigo, cebada y agua. En Alemania no han tardado en interesarse por el invento valenciano. No es raro, los alemanes saben dónde está el producto bueno. Pero la chufa tiene aún más salidas. Estás en un bar de tapas, comiéndolas en vez de unas aceitunas, te las puedes comer. También las puedes colocar en ensaladas, con quesos. Estos investigadores han utilizado una técnica patentada para crear aperitivos de chufa salados, dulces y hasta untables. Esto es real, ¿no? Esto es desarrollo de productos, esto es mercado y esto son cosas que valen la pena invertir tiempo. Sin duda la chufa tiene vida más allá de la horchata.